NPC Hunters Free Mind. Hey, ¿qué pasa, chavales? Bienvenidos a la quinta entrevista de NPC Hunters Free Mind. Y hoy traemos a la persona más especial que hemos podido traer hasta el momento y que podremos traer mucho tiempo. Para nosotros y para mucha gente, una leyenda de internet. Una leyenda de internet, Miguel Ancho Bastos. Hola, buenos días, encantado de saludarles. Pues como empezamos con todas las entrevistas, con todos los podcasts, vamos a empezar haciéndole una pequeña pregunta, ¿vale? Son preguntas cortitas y a ver qué responde. Si tuviese que un genio viene ahora y le da dos opciones. ¿Qué quiere saber? ¿La fecha de su muerte o la causa de su muerte? Tiene que elegir una, ¿vale? ¿Cuál elegirías y por qué? Obviamente escogería saber la fecha. No, o sea, yo la fecha de la muerte no la quiero saber. No la quiere saber, entonces... No condicionaría el resto de la vida. O sea, la causa... La clase más o menos ya la he hecho. No, porque supongo que la gente se muere pues, de infartos o de cáncer o de accidentes. ¿No? Más o menos poca opción hay. No. Saltando paracaídas no creo que me pase. Podría ser, pero no creo que me pasara a mí. ¿No? Quiero decir, yo la fecha de la muerte no la quiero saber. Entonces escogería la clase. ¿Qué preferiría usted? ¿Vivir en un país socialista y ser usted el líder? ¿O vivir en una sociedad totalmente anarcocapitalista y ser un individuo de clase baja? Claro que la última. El socialismo ni pintura, ¿no? No es que ni pintura, es que no sería más libre así. Además, yo no tengo ni vocación de líder, ni condiciones, ni capacidad de serlo. Entonces, no me gustaría pues, mandar a otras personas. Es decir, no me veo yo así. Sé que a mucha gente eso le gusta. El poder, supongo, es una tentación que tenemos todos, ¿no? De querer mandar. A mí no me atrae especialmente, pero supongo que igual si la tengo, igual lo ejercería y no creo que lo ejerciera para bien. Y al final sería esclavo, estaría todo el día temiendo perderlo y estaría todo el día así. Prefiero vivir una vida tranquila y humilde y tranquila en un sitio normal. Genial. Pues ahora vamos con 5 preguntas rápidas y nos metemos en la índole económica, de desarrollo, pregunta de desarrollo. Si solo pudieses elegir un autor, un referente que usted tenga, ¿cuál sería? Bueno, uno solo, es que uno solo también es como un monismo, pero me pone uno, Rothbard, por ejemplo, que era bastante completo. Pero claro, no se puede poner una persona sola, eso también es... hay que contrastar ideas, visiones, otros tipos de pensamiento, incluso los contrarios aquí, que son muy interesantes y te desafían. ¿El que más influyó en ti? Probablemente él sí, por eso. Mises también, o a mucha gente. Es que cuando dices uno te estás negando a los otros, ¿no? Claro. Y a mí me influyeron muchas personas, cada uno en su poquito. O mucha gente, incluso autores como Suiza y del bando marxista, que me influyeron mucho en muchas cosas. O Graham Miller. Si usted tuviese que quitar solo un impuesto, ¿cuál quitaría ahora mismo? ¡Pam! A ver, yo quitaría el impuesto a la renta y el RPF. Quitaría más, o sea, o lo haría de otra forma, pero es un impuesto directo. Los impuestos indirectos, aunque son importantes, más o menos puedes capearlos, puedes decidir tú los consumos. Aquí no puedes decidir tú nada. Aunque realmente lo que importa es el monto del impuesto, no el tipo del impuesto. Eso es muy importante saber. Es decir, prefiero un IRPF del 5% antes que un IVA del 21%, por ejemplo. Sí. ¿No? Pero si aquí, como está España, no es el tipo de impuesto en sí. Aunque si me dices de quitar, yo quitaría ese, tal cual están hoy. Pero si me dicen a mí lo que importa es el monto total de impuesto, no el tipo de impuesto. Vale, la siguiente, Bastos. Si solo pudieses quitar un ministerio de hoy en España, ¿cuál sería? A ver. si no pasamos, ¿eh? No, yo quitaría el Ministerio de Trabajo, por ejemplo. Creo que creo la autorregulación. Sé que esto es muy impopular, pero creo una autorregulación de las relaciones humanas. Y parece que el Ministerio de Trabajo es un ministerio de excepción. Parece que está presuponiendo que hay una parte que es mala y otra que es buena y que tiene que estar el Estado allí para protegernos. Y yo creo en la autorregulación humana. No creo que haya una persona con más fuerza que otra. Sé que esto puede parecer utópico, puede parecer extraño, pero bueno, a mí es una cosa que siempre me llama mucho la atención, que es un derecho de excepción, que rompe, digamos, con la unidad del contrato. Todo contratos y todas partes iguales. Pero aquí parece que hay una parte como que está sustentada, protegida y otra no. Y si somos todos iguales, no debería ser así. Sé que no son todos iguales, y no se cae como una fuerza, por supuesto. Yo no acabo de compartir ese punto de vista. Pero bueno, si me dice de quitar uno, quitaría más, ¿no? Y también lo mismo, depende de lo que haga ese ministerio. ¿Cuánto dejaría? Sería la pregunta, ¿no? ¿Cuántos dejaría? No, es que el problema no es ese. El problema no es el nombre del ministerio, sino algunas cosas que hace el ministerio. No es el ministerio en sí. El ministerio podría hacer hipotéticamente, a ver, no cosas buenas, pero puede hacer, digamos, menos daño que centrarse solo en algunos aspectos, como andar a regular, digamos, la vida laboral de las personas, ¿no? Porque yo creo que lo digo sinceramente porque creo que hace mucho daño sobre todo a los colectivos más débiles, como los jóvenes, los inmigrantes, que son los más perjudicados por muchas de las medidas que toma este ministerio, aunque parezca lo contrario. La prueba está en las tasas de paro de cada uno. Y además se venden como cosas beneficiosas para ellos, ¿no? Incluso los perjudicados la ven como medidas beneficiosas. Por eso es uno de los
aspectos más dañinos, no, más nocivos, si quiere, de la política. Es decir, porque te venden como una cosa buena y lo defienden gente que es la directamente perjudicada por eso. Iríamos con otra pregunta cortita. ¿Tiene usted algún deporte favorito y ha practicado algún deporte usted en su vida? A ver, yo camino. Deporte de joven jugaba un poco al fútbol, pero no, jugaba de pachanga, yo nunca fui bueno ni nada así por el estilo. Pero sí te gusta, ¿no? Me gusta, tampoco soy muy futbolero, pero de vez en cuando alguna cosa, si es así muy llamativa, puedo ver. Un partidito con los amigos ahí, ¿no? No, a ver, para los amigos prefiero conversar. El ambiente del fútbol no es el ambiente para una conversación. Pero bueno, sí que de gustarme, de los que más me gustan. Pero tampoco es que sea muy futbolero ni nada así por el estilo. Ni tengo erudición sobre ese tipo de temas. Era por saber un poco más de ti. Bueno, pues la cuarta pregunta rápida, ¿vale? Si tuvieses un debate, ¿quién te pondría más entre las cuerdas? ¿Juan Ramón Rayo, Jesús Huerta del Soto o Javier Milei? Los tres, supongo. Si tuviese que elegir el más fuerte que es debatiendo, ¿cuál sería? No, los tres, a ver, Rayo es un profesional del debate. Don Jesús rara vez debate, digamos, en público. Pero no es que no sepa, es que no está acostumbrado a ese tipo de debates. Y Milei es un profesional también, hizo su carrera con eso. Cualquiera de los tres me podría sobre las cuerdas. Y usted a ellos también, ¿eh? No lo sé. Sí. Ya me gustaría. Si tuviese que decir los 3 países actuales que más abrazan la idea que usted piensa de anarcocapitalismo, que más libertad, ¿cuáles diría que son los países que mejor lo están haciendo en ese ámbito? Hombre, yo creo que así, por ejemplo, Liechtenstein podría ser un ejemplo, ¿no? Supongo que uno, a ver, es difícil. Además combinar libertad con libertad personal, con libertad política. Supongo que Mónaco o de los más grandes, Suiza. Me gusta ese modelo político, microestado, de estado pequeño, que no se mete con nadie, que va a su vida, que la gente puede vivir tranquila. Genial. Pues esto era para saber un poco más de usted y ahora vamos con preguntas más de desarrollo, más largas. Entonces, si el ser humano no tuviese emociones negativas ni ambiciones de poder, todas estas connotaciones negativas del ser humano, por así decirlo, ¿qué forma de gobierno imperaría en la sociedad? Hombre, si no tuviera esto, pues no habría poder político, ¿no? Porque el poder político, ya hablando filosóficamente, eso no es estrictamente necesario para la supervivencia humana. De hecho, los estados o las formas de dominación política tienen como 5.000 años, y no en todas partes. Pero es que el ser humano tiene 200. Bueno, no sé exactamente cuántos son. Depende a que se le llame humano anatómicamente moderno, que se le llama así. Se calcula sobre 200. Pero no lo sé exactamente, porque eso saben los antropólogos y van a decir, pues no, empezó aquí tal, ¿no? Hubo 1.000.000 de años, no sé. Pero lo que sea es que vivió mucho tiempo sin necesidad de eso, ¿no? Entonces, sería una forma no habría una forma política, sería una forma de organización como, digamos, como una comunidad de vecinos o algo así, ¿no? Como con pactos previamente establecidos y con formas de función. Cada uno respetando la propiedad del otro y viviendo tranquilamente en paz. Eso es lo que me gustaría. Claro, estos temas son es un debate muy grande. Tampoco quiero entrar aquí. Algo simplificar, porque los antropólogos no están de acuerdo si el ser humano antes, digamos, del poder político, ser humano pacífico o era un ser humano violento. Keeley dice que era violento, otros autores dicen que era más pacífico. Es decir, no hay un acuerdo. Por ejemplo, Marshall Salins, un ser humano pacífico, vive bastante bien incluso. Entonces, no veo yo un acuerdo al respecto. ¿Usted cree que la violencia está intrínseca, o sea, está en el ser humano intrínseca? Está en él. Intrínseca no. Es una potencialidad que tenemos. Como la bondad está intrínseca en el ser humano, está también. Hay seres humanos que dan la vida por otros, hay seres humanos que se sacrifican, van a ayudar a enfermos. O sea, también hay esto. Y todos lo tenemos. Yo creo que tenemos todas las dos cosas. O sea, depende de los factores externos. Los factores externos, la educación que tengamos, los estímulos, los ejemplos que tengamos. No sé si me explico. Y supongo que también los tenemos en proporciones distintas. También es una cuestión de antropología filosófica, que tampoco me meto porque tampoco no sé, ¿no? Digo que es un debate, pero yo creo que la violencia está, pero desde luego a día de hoy, por ejemplo, por lo que sea, no nos matamos nosotros. Yo creo que la violencia en ese aspecto ha decrecido, es decreciente. Yo incluso veo que los jóvenes de ahora son menos violentos. También va con el desarrollo, ¿no? Los países más desarrollados pueden verse menos violencia que los más subdesarrollados. No siempre. Depende de la educación que tengan, no sé, supongo. Yo creo que el rasgo, el instinto lo podemos tener. Y se ve en nuestros antepasados. Nuestros antepasados se mataban como fieras unos a los otros. Que no era... Nosotros somos más pacíficos. Yo veo, por ejemplo, el proceso de secesión de Cataluña, ¿no? Vale, pues se saldó sin gran daño, gracias a Dios, ¿no? Pero pues fue bastante, dentro de lo que cabe, obviamente, pacífico, ¿no? Exacto, sí. En Etiopía, un proceso semejante se saldó con decenas de miles de muertos, en fechas semejantes, además, ¿no? En el Tigray. Pero no tenemos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El catalán es distinto del señor de Etiopía? Pues no es distinto. El catalán o el español no es el mismo tipo de persona. Lo que pasa es que supongo que la cultura, etcétera, pues
pues ha influido bastante. Vale. ¿No? Sí. Entonces, ese instinto lo tenemos, yo creo que lo tenemos latente. Igual que también el instinto de bondad lo tenemos latente, porque esa idea de que somos solo lobos. Los lobos son bichos bastante cooperativos, además. Tienen muy mala fama, pero entre ellos cooperan bastante y se ayudan mucho unos a los otros. Cazan en grupo, ¿no? Sí, más incluso, bueno, dicen los antropólogos, también los zoólogos, que hablan de estas cosas. Pero digo que ese instinto lo tenemos latente, también el de la bondad y la cooperación. Yo sí digo que muchas veces defiendo el capitalismo, haciendo referencia a Adam Smith, es porque coge a lo mejor instintos que tenemos malos y los transforma en buenos. Quiero decir, lo transforma en bienes para otras personas. A lo mejor somos codiciosos, a lo mejor somos egoístas, a lo mejor queremos lucro. Incluso tenemos cierto aspecto de violencia, pero el sistema capitalista esa violencia la canaliza. Voy a hacer un producto que se fastidie el contrario y voy a batirlo, ¿no? Pero voy a hacer un reloj que funcione mejor, o voy a hacer un programa de internet que sea una maravilla, o voy a tal. Ese ansia de codicia, esa ansia de tal, por lo transforma, en vez de en una guerra imperial, de atacar a un vecino, en hacer productos, si quieres, que derroten, entre comillas, al competidor, pero de una forma pacífica y ofreciendo beneficios a nuestra sociedad. Es decir, que es un sistema que coge, si quieres, nuestros peores instintos y los transforma en algo positivo para los demás. Por eso es un sistema que me gusta bastante. Porque los sistemas que no tienen esta forma de canalizar la violencia, al final usan la violencia, ¿verdad? Sí. Siempre. Otra pregunta que queríamos hacerle es, se ha demostrado por activa y por pasiva, hemos visto a lo largo de la historia, pues cómo el socialismo y muchas ejecuciones de la idea socialista han salido mal, han traído desgracia y pobreza, y se está empezando a ver en España de cierta manera. ¿Por qué crees que la gente sigue, aunque le afecte de manera directa, sigue votando esas ideologías y siguen pensando igual? Primero, el respeto más absoluto, es decir, tienen derecho a votarlo, seguramente. Sí, claro, obviamente. Habrá que explicar por qué nosotros no somos capaces de convencerlos. Eso es lo primero. Yo siempre digo, la culpa tiene que ser nuestra. Si no somos capaces de defender un sistema que funciona muy bien, que trae cosas por el estilo, culpa es nuestra, no es culpa de los otros. Y pues claro, supongo que buena parte de la educación que se recibe, los medios de comunicación, etc., pues la cultura popular, digamos, sobre todo en España y los países del sur de Europa, porque vi hace poco una encuesta de valores y España es entre los países, la población es más anticapitalista del mundo, digamos, occidental, pero de valores culturales, no porque el gobierno lo sea especialmente, ¿no? El pensamiento. Pero que el gobierno aún es menos de lo que sería la gente. Es decir, ¿y eso a qué se debe? Repito, o no lo explicamos. El político de los que no. No, es que, a ver, puede parecer paradójico, pero por lo que vi en aquella encuesta, si a la población, incluso a la población que se dice de derecha, si le dejas hacer, aún hacía más, no menos, digamos, más intervencionismo, no menos. Sí. Os digo, algo fallamos nosotros que no explicamos. En otros países, por ejemplo, en Suiza, la gente dice, vamos a votar el salario mínimo, vota que no. Vota que no. Vamos a ampliar las vacaciones, voto que no. Claro, después son suizos, sus ventajas, sus inconvenientes, pero son suizos, claro, después que son ricos, claro. Porque son más guapos, no, porque son más listos, no, simplemente tienen unos valores al respecto de la economía distintos. Unos valores al respecto de la economía distintos. Ni más malos ni peores, ni más malos ni mejores. Las consecuencias se ven, después no podemos quejarnos. Queremos ser como los suizos, pero sin hacer lo que hacen, ¿no? Sí. A veces me discuten, no, es que los españoles emigran, ¿vale? Emigran a países que tienen unas leyes laborales mucho más libres que las nuestras, por ejemplo, ¿no? Se vota con los pies. En cambio, aquí pedimos leyes laborales más duras para tener que mirar después a países que no tienen estas leyes laborales tan duras. Claro, ¿no? es un círculo, es una paradoja, ¿verdad? Por eso digo, pero no es culpa, digamos, de la gente. La gente, pues, nace todo en un entorno, quitando lo que se empiezan estas cosas, pero es normal, la población pues, no tiene estudios de economía, como yo no los tengo de medicina o no los tengo de mecánica. Es normal. Es decir, que la persona pues, sabe de lo suyo y es normal que sepa de lo suyo y no tiene tiempo ni ganas a lo mejor de estudiar otra cosa y no tiene por qué. Por eso nuestra labor, o la suya, mejor dicho, divulgadores, es la de explicar este tipo de cosas pues, a la gente, por lo menos entrar en debate con este tipo de cosas. Porque ustedes tienen suerte que estos debates por lo menos los tienen. Yo a su edad estas cosas no las conozco. No es que estuviera en contra, es que no las conocía. ¿Y cómo se intercambiaban las ideas en esa época? ¿Cómo lo hacían? Hablando con la gente. No había diálogo, pero que no debate. No había el diálogo, a lo mejor en una taberna, en un bar, sí, pero no había estas cosas que yo los pueda conocer a ustedes así. Esto es muy nuevo, sí. Es que no tenía acceso. Claro. Pero no sabía. Gracias al capitalismo, pues mira. Sí, bueno, claro, esto da lugar a, por lo menos, que estas ideas, repito, se pueden discutir. Yo respeto mucho la ideología contraria, siempre lo fui así. Además, me gusta aprender de otras personas. Además, siempre digo, si me convence el otro, me cambio. No, es así, creo que intento que sea mi actitud, ¿no? Pero claro, por lo menos
para poder debatir hay que conocer que hay otras ideas. Y antes yo estas ideas no se sabía que las había. Ahora por lo menos se sabe que las hay. Están a favor, están en contra, pero no se sabe que las hay, que se pueden debatir y se puede dialogar al respecto de ellas. Bueno, profesor, pues tenía otra pregunta que me da mucha curiosidad y es que, por ejemplo, Rubén Gisbert dice que para un cambio político actual él lo quiere hacer desde fuera, ¿no? Pues una abstención activa, desde instituciones fuera del Estado. Y, por ejemplo, Alvise ahora mismo quiere cambiarlo de dentro, sacando trapos sucios. Pero ¿usted cuál crees que es la mejor forma de cambiar el sistema político o la forma de gobierno a día de hoy? Cambiando la mentalidad de las personas. Ahí son muy de Gramsci. O sea, educación. Pedagogía, ¿no? Reconociendo influencia. Gramsci decía que no hay que hacer revoluciones socialistas. Hay que controlar los medios de comunicación o hay que penetrar los sistemas educativos y de la forma que se hagan socialistas. Y si es socialista, la gente va a querer socialista. O sea, igual, pero al contrario. Yo no quiero usar los medios de comunicación estatales ni la educación por el estilo. Simplemente, pues, a través de medios libres y voluntarios, como puede ser este o otro tipo de medios, divulgar este tipo de ideas e intentar convencer a la gente de que adopte valores distintos. Entonces, no habría problema ninguno. O sea, serían más de argumentos que de revolución. A ver, porque hay reformas que funcionan, yo no lo niego, pero por ejemplo, Atatürk tomó el Código Civil de Suiza y lo puso en Suiza, en Turquía tal cual, por algo en esa década, ¿no? Lo puso tal cual, pensando que como Código Civil suizo los turcos iban a convertir en suizos y comerciando. Pues no. No, porque no es así. Tienes que cambiar la mentalidad. Los suizos tienen un código comercial porque derivan de que son suizos y elaboran un código comercial de acuerdo a lo que ellos entienden, ¿no? Porque cualquier intento de reforma tiene que al final, cualquier intento de reforma hecho desde técnicamente, que repito, que las ideas, por ejemplo, que plantea Gisbert, pues no son interesantes. O sea, tú las ideas de Gisbert las ves bastante interesantes. Son interesantes, el problema es que, pero primero hay que convencer a la sociedad de que las adopte y que, por ejemplo, cambiar el sistema electoral. Si la población no cambia, al final, cualquier sistema electoral se puede trampear. Claro, por eso se ha creado el canal de YouTube, ¿no? Para divulgar un poco las ideas y como Eso dices, primero cambiar la mentalidad de la gente. Eso es lo correcto. Y después, claro, si la gente pues tiene un sentido de democracia, de juego olímpico y cosas por el estilo, pues habrá un sistema. Pero cuidado, valdría cualquier sistema electoral. A ver, no hay un sistema electoral justo. El sistema electoral mayoritario ya lo hubo en la restauración. En España el sistema uninominal, cada distrito representante ya lo hubo en la restauración, lo hubo durante 40 años. Lo que pasa es que en muchos sitios se trampeaba, hasta casi se heredaba el escaño. O sea, que el ser humano siempre busca la forma de corromper. El ser humano, si no le cambian los valores, va a hacer. Pero no es el ser humano, es el ser humano hispano, quieren llamarlo así. Cuidado, que tampoco fue tan mal, tampoco somos tan malos, ¿eh? Quiero decir, pero un cierto toque de picaresca aún tenemos. Mientras no vayamos cambiando ese tipo de cosas, cuidado, que se cambió bastante, que el español de ahora no es como el de antes, ¿eh? Yo creo que ustedes son mejores personas, incluso, digan lo que digan. Hombre, tenemos más facilidades también. No lo que digan las cosas. Pero lo que pasa es que sé qué tipo de cambio es lento. Las personas, si se problema las quieren las cosas ya. Y ya no va a tener cambio ninguno. Ahora, hay ideas interesantes en el mecanismo, pues por esto que se puede por lo menos debatir. No dicen una sandez ni nada por el estilo, son cosas bien pensadas y inteligentes, pero se pueden discutir. ¿No? Pero yo creo que sin un cambio en la persona, sin un cambio en la mentalidad, por lo menos de una parte sustancial de la población, no se puede hacer. Vale. Cuidado, ya se hizo, ¿eh? No, aunque estemos todo el día criticando y echándonos unos pestos contra nosotros, España es en muchos aspectos un país ejemplar. Repito, se ven estas cosas, estamos aquí, una cosa tal, pero yo veo que hay un conflicto que en otro país sería serio y aquí no pasa. No pasa nada violento, grave, claro que hubo violencia y no debería haber ninguna, pero comparado con cómo se solucionó en otros países, aquí se mejoró mucho. Eso hay que tenerlo en cuenta. Sé que el discurso es totalmente el contrario, pero yo creo que era más violento en mis tiempos que... Le he escuchado decir en algún seminario y demás que la única diferencia entre un Estado y una mafia, lo ha dicho así de manera irónica, es que la mafia siempre cumple sus promesas. ¿Crees que en muchos casos gobernaría mejor? Eso lo leía Max Weber, ¿eh? Que Max Weber creo que citaba a un comerciante italiano diciendo eso, que para la mafia y el Estado, la mafia por lo menos cumple lo que promete. Lo dije yo, lo dice Max Weber. Lo me dice, hace con cierta ironía. Digo porque los neoweberianos, los de Weber, esa comparación la hace, por ejemplo, Charles Tilly, cuando en Guerra de Construcción de Estado, como crimen organizado, que es un texto clásico. Lo que dice él es que el Estado es como una mafia más grande y mejor organizada y con escuelas. Y con como aparato de hegemonía. ¿Qué? Y con un envoltorio, ¿no? Como que parezca que no es sí, nada. Pero lo dice Tilly, ¿eh? No lo digo yo. Dice en general, este tipo de discusiones es bien sabido en las ciencias sociales. Lo que pasa es que las ciencias sociales, como una parte, por ejemplo, de los conocimientos de la física o de no permean a la población. Pero cualquiera que estudie, digamos, el Estado un poco desde dentro, un poco en serio, un poco académicamente, son las conclusiones un poco que llegan. No solo sé, el Michael Mann,
que hay una escuela toda que dice todas estas cosas. Sí, sí. Lo que pasa es que lo dicen en un lenguaje técnico y en forma de libro o artículo académico, y eso no llega a las... Pero en origen lo que dice Max Weber utiliza, que el Estado tiene, es un racket de extorsión que cobra tributos a la gente que después se va expandiendo, cambiando su forma y cambiando las funciones que presta. Además... A día de hoy presta algunas funciones sociales importantes, ¿no? Pero el origen es ese. Y lo que pasa es que eso normalmente no se cuenta casi nunca. Se cuenta que fue una especie de contrato, que fue una especie de acción mutua. Eso no fue así. No fue así porque no hay ni memoria histórica ni un contrato así podría haberse dado. Nosotros por lo menos no firmamos ninguno. No, yo tampoco. No, si no firmaron ninguno, entonces no es un contrato. Porque a ustedes les llega un contrato de 40 euros de una compañía telefónica, que lo contrataron, pues venga, grito del cielo. Yo diría, no, que es un contrato, diría yo. No, ¿cómo un contrato tazo? Por un contrato de 40 euros podrían grito en el cielo, pero por un contrato que le tienen que pagar la mitad de lo que ganan, que los puede reclutar, que les regula la conducta, incluso que pone pautas morales, eso no hay que firmar. Habría que firmar bien, ¿no? Y si un contrato que se firma, no sé si tiene permanencia, pero por lo menos a cabo de un tiempo puede quitarse de él, ¿eh? Es ninguna de esas supuestos se dan acaso que está. Entonces digo, vale, puedes decirme lo que quieras, pero no me digas que es un contrato, porque no resiste el análisis jurídico de un contrato. Exacto. Una metáfora bonita, pero bueno. Bueno, profesor, otra pregunta que hoy en día, con el avance de las IAs, de las nuevas tecnologías, como a lo largo de la historia, la gente suele decir pues que no va a quitar el trabajo, que se va a quedar mucha gente en el paro. ¿Usted qué tiene que decir a toda esta gente que dice esto? Yo creo que no. Primero, la IA puede ser es un debate que hay muchas veces, ¿no? La IA obviamente nos puede superar en muchos aspectos, lo que llamamos inteligencia, pero no creo que sea en conjunto más inteligente que el humano. Le faltan muchas cosas aún, y no sé si podrá tenerlas, ¿no? Pero no tiene miedo. Esperemos que no, profesor. No tiene miedo. No tiene hambre. No está... Claro, no tiene muchas cosas. Pero estas cosas son las que nos hacen espabilar. Ya. ¿Pero crees que quitaría puestos de trabajo? Puesto de trabajo quitará algunos puestos de trabajo, como la excavadora quitó el trabajo al que trabajaba con pico y pala. Pero se crearon, ¿no? Se crean otras cosas, simplemente se liberan energías. Claro, trabajo yo en tiempos. Yo cuando era pequeño tenía que llevarle el agua en calderos a mis tías de la fuente. Claro, ustedes no se acuerdan de eso. No. Yo soy más viejo. Y ya en aquel momento ya estaba desapareciendo eso. Pero en el rural el agua corriente aún no había llegado. El agua rural llegó en los 70, más o menos, en mi zona, no en todas partes. En Madrid, lo que viven en Madrid o así, eso no tienen conciencia de eso. Pero entonces trabajo tenía. Yo creo que es mejor que esté dedicándome a otras cosas que a llevar calderos de agua, ¿no? Mis tías pasaban el día lavando, tías mayores, ¿no? Pasaban el día lavando la ropa en el río. ¿Vale? Pues yo creo que es mejor que estén ahora en las universidades las personas. Entonces, en ese aspecto quitó trabajo, claro que quitó trabajo, pero no nos permite desarrollar otras habilidades. Y cualquier herramienta que nos quite trabajo, también un coche, cualquier herramienta moderna, un teléfono móvil, cualquier cosa así, quita trabajo a algunas personas, pero da trabajo a otras. Y seguramente permite desarrollar cosas como las que están haciendo ustedes ahora. Pero el balance sería positivo, ¿tú crees? Claro que es positivo. Lo que pasa es que el problema es que siempre hay personas que sufren el cambio. Eso es inevitable. En mi tiempo, cuando yo era pequeño, también había herreros que pues, le ponían herraduras a los caballos o reparaban herramientas de metal o hacían un montón de cosas. Hoy día ya no los hay. Esas personas desaparecieron. Ahora todo es de plástico. O sea, ya no se reparan las cosas. Incluso las carretillas son de plástico, ¿no? Entonces, ya no se reparan las cosas. Claro, ese tipo de oficios desapareció, ¿no? Claro, pero se crean nuevos, ¿no? Se crean nuevos y avanza y mata. No, lo hacen otro tipo de máquinas. Pero yo veo una prueba de esto. Los países más robotizados, los países que tienen esta cosa, tienen menos paro. Es decir, los países que tienen muchos robots y muchas máquinas no tienen tasas de paro especialmente bajas. Es otro tipo de empleos. Es algo paradójico eso, ¿no? No, porque aparecen otro tipo de empleos. Un trabajo como el suyo, estar así con un YouTube o con una cosa... Es que no hace tanto. Hace 5 años era impensable. 5 o 6 años, no sé cuándo empezaron estas cosas. Yo, hace 10 años, el Facebook lo tuve yo, pero no había estos podcasts y estas cosas que hay ahora, que son una maravilla, ¿no? Pero no las había. Pero que ese tipo de trabajo no existiría sin la tecnología moderna. ¿Qué opinas de la figura de Bukele? ¿Que crees que lo está... No lo conozco mucho. O sea, quiero decir... Las medidas que está implementando y todo esto con las maras... No lo conozco mucho. Es un tema... Desde fuera, no me gusta posicionar, porque yo no tengo miedo a que me apuñalen al llegar a casa, no tengo miedo a salir a casa, que me extorsionen en un semáforo, una cosa por el estilo, ese miedo no lo tengo. No sé qué haría yo en ese tipo de casos. Como allí pasaban ese tipo de cosas, supongo que allí usarían ese tipo de medidas. De hecho, el pueblo lo respalda, pero repito, no me quiero posicionar. Obviamente, algunas de las cosas que hace allí serían intolerables aquí. Hay algunas cosas que se hacen allí, aquí no se dan. Entonces,
no quiero posicionarme, es decir, obviamente no me gusta lo que hace, pero tampoco voy a decir, desde fuera, qué tal, no sé cuánto, ¿no? Sin vivir la realidad allí, ¿no? Totalmente. Pero el desarrollo sí que ha aumentado, ¿no? Gracias a que la sociedad ahora está más segura. Si está más segura, hombre, la función de un Estado debería ser esa. Dar seguridad a su pueblo. Eso de existir, esa sí debería ser su principal función, ¿no? Y entonces, si lo consigue, obviamente el resto de las cosas pueden desarrollarse, pues puedes viajar, puedes comerciar, puedes montar una industria. Antes supongo que habría miedo a la extorsión, o habría miedo al atraco, o habría miedo a todo tipo de cosas. Entonces, si consigue eso, ya bastante eso. El problema es que después Bukele no abuse. Claro, que no se le suba y no abuse. El poder tiende a abusar, ¿no? Tiende. Es el problema que pasa muchas veces, que empieza como un héroe, puede no acabar así. De hecho, ya vieron toda la Constitución para ser elegido y cosas así, ¿no? Pero bueno, quiero decir, yo no me atrevo a posicionarme en otros países sin vivir en ellos. Además, normalmente cuando me entrevistan de política, yo nunca opino de otros países. O sea, puede gustarme a mí desde aquí, pero yo no me gusta meterme ni en Argentina ni en cosas por el estilo, porque yo no soy de allí y hay cosas que sí me escapan. Yo, desde mi postura aquí en la universidad o así, tranquilamente sentado y tal, no puedo estar opinando de cosas de otros países. Totalmente. Porque no vivo allí. Entonces, se me escapan muchas claves, se me escapan muchas cosas. Entonces, normalmente puedo decir, desde aquí a mí, cosas que hacen no me gustan. Ahora, el pueblo de allí, en unas elecciones más o menos libres, pues decidió eso. Ellos sabrán por qué, que tienen conocimiento de la situación mejor que el mío. A ver, que incluso no condeno, muchas veces no me meto en dictaduras de otros países, ¿no? Porque es una postura que es clásica, de una intervención en los asuntos de otros países. Yo tengo mi opinión, obviamente, y de las causas, por ejemplo, de la pobreza en Cuba, ese tipo de cosas, yo las entiendo bien y sé que se deben al sistema comunista y una serie de cosas así. Pero tampoco me gusta meterme en asuntos de otros países. Porque, repito, ellos lo pusieron, ellos lo tienen que quitar. No son las condiciones exactas por las que será decisión de ellos, claro. Por A o por B. Aquí no le puedo decir a nadie lo que tiene que hacer. Yo hay bastante tengo con lo mío. Profesor, ¿qué opina usted de Bitcoin? ¿Crees una buena herramienta como concepto para llegar a un anarcocapitalismo? En principio, según Amnous, en su libro El patrón Bitcoin, dice que bueno, en general parece que está pensado para ser algo que retire al Estado el poder monetario. El diseño es eso. Y de hecho, la arquitectura que imita es la arquitectura del oro. O sea, es una cosa que es relativamente escasa, que hay que minarla. Es decir, porque el dinero actual, ni siquiera es dinero fiat, el dinero actual, simplemente el Banco Central, a través de alguna medida de política monetaria, pues incrementa la cantidad de dinero dándole un botón. No hay que minar nada. No hay que ni siquiera imprimir, mire. Digitalmente. ¿No? Ni siquiera imprimir. Solo creo, estoy hablando de memoria, que estas cosas no me hagan mucho caso, sobre el 10% del dinero real es fijo. El resto es electrónico. De hecho, ustedes cuando pagan con su tarjeta, sus Bizuns, sus cosas así, ¿no? Como gente moderna, y así, o pagan con el reloj, como mucha gente. Con un anillo también ahora. Con un anillo también. Bueno, cuando veo. Pues claro, estas cosas están muy bien, son muy cómodas, pero claro, están incrementando, digamos, están disminuyendo la necesidad de dinero físico y están incrementando la capacidad de los estados de controlar la moneda, aún más, ¿no? Entonces, el Bitcoin dice, no, ya estoy cansado de que sea un gobernante el que determine el valor de mi moneda, de mis ahorros, de mi futuro. Entonces, voy a establecer algún tipo de moneda que burle el poder de los... y se crea el Bitcoin. ¿Y tú crees que es eficaz? ¿Qué? Que sería eficaz. Si triunfara, sí. En parte ha triunfado, ¿no? Porque, joder, llegar a 70... De momento sí, pero es igual que el uso de oro como moneda o de plata como moneda. Son monedas que no son estatales, el Estado no puede manipularlas. Claro, pero la gente puede ver diferencias. Puede manipularlas sin adulterarlas. Porque usted el oro lo puede usar de manera industrial, es muy buen conductor de electricidad y demás, pero... Claro, pues eso es lo que da valor al oro. Sabe que usted, y por eso dice Menger, bueno, yo creo en esa teoría, ¿no? El oro aparece porque es algo que tiene valor aunque no se use como moneda. Por tanto, aunque el Estado la desvalorice o la desmonetarice, ¿no? Usted tiene algo que vale. Efectivamente vale para muchas cosas, para uso industrial, de joyería, de cableado, de más cosas, ¿no? Entonces tiene algo. El dinero del Estado, si el Estado ahora decide que los billetes de 100 euros no valen... Eso es el principio del Bitcoin. ¿Qué? Lo que le da valor al Bitcoin es eso, que ningún Estado te lo puede quitar. Ahí está. No, es que para eso fue concebido. Es una herramienta política. El Bitcoin no es una herramienta económica. Una reserva de dinero, ¿no? Simplemente es para reservar. No, es para quitarle poder al Estado. Simplemente que no le pueda... a través del dinero literalmente le pueden expropiar a través de la inflación literalmente le pueden quitar su riqueza. Por ejemplo, la inflación es un impuesto, de efecto. Un impuesto a favor de los primeros en gastar el nuevo dinero y en contra de los últimos en gastar. ¿No? Es un elemento redistributivo. Distribuye la renta, ¿no? Eso no crea riqueza ninguna, pero la redistribuye, ¿no? Y no siempre a favor del más pobre, ¿eh? Más bien al contrario.
tiene trampa la inflación. Entonces, este señor, que no sé si es una persona, es un colectivo, lo que sea, ¿no? Nakamoto, el que inventa el Bitcoin, inventó también el sistema de P2P, los sistemas de intercambio de archivos, ¿no? Pues no le gusta que el Estado, digamos, sea el dueño, digamos, de sus ahorros o de sus cosas, entonces quiere crear un vehículo, una herramienta que permita a las personas, para tiempos modernos, tener un común refugio. Y esa es la idea. Es una idea antistatista, no es una idea estrictamente económica. Capaz que la gente lo usa para especular y para comprar y vender y se crean nuevos tokens, se crean el Bitcoin, el Litecoin, el Ethereum, se crean un montón de cosas, cada uno con una arquitectura distinta. Y el Bitcoin triunfa. Hubo intentos de monedas digitales antes, pero el Bitcoin imita una arquitectura austriaca. A ver, toda moneda, usted crea una moneda ahora, tiene que tener una arquitectura teórica. Puede ser una moneda neoclásica, o sea, tipo Chicago, puede ser una moneda keynesiana, puede ser una moneda tipo austriaca. Yo creo que el éxito del Bitcoin es que está bastante inspirado por la economía austriaca. Otro tema, hace no mucho estaba viendo un seminario que diste de la Revolución Francesa y dijiste que no te gustaba el papel de la representación porque una vez que eliges a tu representante, una vez que le das ya ese poder, él puede hacer lo que quiera, o sea, después de que la hayas votado. Sí. Y si hubiese un poder que estuviese... No, perdón. Si tú como el que has votado a tu representante también le pudieses quitar, ¿crees que ahí sí el papel de la representación tendría más valor y sería mejor para el ciudadano? Pues que el problema es que no es representación. Esta idea no es de la Revolución Francesa. Curiosamente es uno de sus ricos, es de Burke. En el discurso ¿Lo hablabas en esa charla? De los discursos de los electores de Bristol. Representante es, por ejemplo, si yo le mando a usted a comprarme, yo qué sé, un café, tráigame una tonelada de café. Yo lo represento a usted o le doy un poder a usted para que usted compre el café en mi nombre. Pues representante es una boda por poderes, por ejemplo, ¿no? Es una representación. Yo le debo a usted una cosa, pero cuidado, solo para comprar café, para hacer un contrato de matrimonio, para hacer un contrato mercantil o para hacer un contrato de alquiler. Yo le delego a usted, le doy un poder notarial, por ejemplo, ¿no? Para hacer estas cosas. Es un representante. Antiguamente, las cortes viejas de Castilla eran de representantes. Zamora, Valladolid, la gente, bueno, los ricos hombres, llamaban así en castellano antiguo, ¿no? Se juntaban allí y decidían, vamos a votar que sí al impuesto o no al impuesto, ¿no? De ahí vienen las comunidades. Sí al impuesto o no al impuesto. Entonces, deliberaban ellos y mandaban un procurador. Y el procurador decía, el pueblo de Valladolid votó que no. Entonces, tiene que llevar aquí un no. No vota lo que le da la gana, llevaba un no a esa cosa. O sea, un no directo de lo que han dicho. Gente. Sí, y llegaba allí y votaba. Valladolid dijo que no, Zamora dijo que sí, Valencia dijo que no, lo que dijera la mayoría, lo que fue. Pero llevaba el voto de casa, no podía cambiarlo, porque eso sí que era un representante, se llamaba mandato imperativo, en el sentido de que no puedo llegar yo allí y votar lo que quiera. Es una forma semejante, por ejemplo, a lo que pasa en Estados Unidos cuando escogen al presidente. El presidente de Estados Unidos no se elige por voto directo, sino que la gente escoge un representante, pero esos representantes tienen un mandato de apoyar a Biden o de apoyar a Trump, ¿no? Eso fue lo que se cambió. Ahora el representante tú lo escoges y puede después hacer lo que le da la gana, incluso lo contrario de lo que prometió. Eso es lo que no debería ser. Claro, lo que debería discutir. No hay manera de echarle, además. No hay manera de echarle, porque, repito, no es que es como, si no me gusta, no voto, espero. Si a usted le compran un micrófono, ¿no? Y no es de calidad o lo engañan o no le dan una calidad buena, no le van a decir, no me venga más a comprar aquí. No, primero me devuelve el dinero y después no le vuelvo más. Sí. Pero es que no, ya me voy, dentro de 4 años no me voy. No, primero usted no me cumplió ahora, no me lo devuelve, después ya no lo voto más. Pero devuelva lo que... Claro, el problema es que ahora se promete una cosa, se incumple otra. Claro, eso si quieren, es lo peor de la política moderna. Nunca fue esto, nunca se hizo de un político que dijera cumplir siempre. Ahora, si quieres, un poco más descarado, pero no hay un cambio sustancial, ¿eh? Pero, o sea, el concepto de democracia, ahora como lo tenemos, dejaría de tener sentido por lo que tú estás diciendo. No, simplemente, a ver, la democracia es, nosotros votamos y decidimos que sí o que no, que tal, que tumba, ¿no? La actual, me refiero, no la directa. No, claro, es un modelo de representación representativa, que repito que no es verdadera representación. O sea, no sería correcto decir que ahora vivimos en una democracia, así dicho, como tal, como la palabra... La democracia así como tal cual, eso es muy difícil de estar. A ver, vamos a ver, sí, no. La democracia actual, cierto peso de la opinión pública o del voto tiene bastante, pero no es una democracia en el sentido de que el pueblo opine de una opinión directa sobre algo y eso algo sea cumplido por sus representantes. Los representantes pueden decir que por el interés general, por el bien público, o no es un momento, o que ya se hará, o lo que sea así, y no cumplirlo lo prometido, pero sin costa alguno, ese es el problema. También me vi en esta charla que diste, en este seminario, sobre la Revolución Francesa, sacaste a relucir lo de las instituciones de la Edad Media y que todo el mundo tenemos el pensamiento de que fue malo, de que fue un demonio y todo eso. Yo me gustaría saber concretamente, porque no concretaste, las medidas, que en la Edad Media sí que eran muy buenas medidas las que había.
no es que fueran buenos, obviamente, todo aquello era una miseria. No, es decir, no es que sea bueno, pero digo que la institución se demoniza, creo que injustamente, y sobre todo desde el Renacimiento, desde que aparece el llamado Estado moderno. El Estado moderno, digamos, que aparece en el Renacimiento y aparece unos años después, sobre todo con los ilustrados, intentan demonizar lo que había antes para legitimarse a sí mismos. Es decir, nosotros somos la novedad, somos la forma de Estado moderna, y lo otro era antiguo, era un atraso, era una miseria, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la esclavitud vuelve con el Renacimiento, que estaba casi desaparecida, pero vuelve con el Renacimiento. El tráfico de esclavos a gran escala vuelve con el Renacimiento. La Inquisición revive en España en el Renacimiento, no después, no es decir, las censuras, otras cosas son del Renacimiento, pero te venden como que lo que había antes, que era como una cosa así muy, sin ser ideal, pero como era que una cosa. ¿Qué pasa con la sociedad primera? Era una sociedad cristiana, era una sociedad casi anárquica. El sentido de que no había el concepto moderno de Estado, no había el moderno concepto de soberanía, ¿no? En el sentido de que un rey podía ser vasallo de otro rey o de un conde en un condado determinado, cosa que la gente de hoy ya no había un poder supremo, los poderes estaban en continuo conflicto entre ellos y con la Iglesia, y eso permitió, cuidado, esto es una cosa que es lo acaba de sacar el bueno de Mezquita en su último libro, ¿no? La invención del poder, diciendo que claro, ese conflicto entre Estado e Iglesia hacía que ninguno de los dos mandara mucho. Al final, la lucha de poderes, ¿no? Por eso te pongo Mezquita que Europa es un espacio también muy peculiar, es decir, porque normalmente las religiones en casi todas partes del mundo son religiones de Estado, o sea, están al servicio del poder, y aquí la religión estaba, digamos, fuera del poder, a veces aliado, a veces en contra, pero con intereses propios y que luchaba contra el poder, y tenían armas unos a los otros, y al final se frenaron, y entonces se crearon una serie de instituciones que permitieron, por ejemplo, el nacimiento del capitalismo y una serie de instituciones de libertad que no se dan en otras partes, que no se dieron en otras partes, ¿no? Y aparte, la fragmentación política fue muy buena, por ejemplo. Que en Europa, Tilly llega a decir que llega a haber casi varios centenares de unidades políticas autónomas. Como bien dices, Gisbert, que los poderes se vigilen mutuamente, eso es bueno. Pero tiene que ser poderes. Claro, poderes. No que yo coja y divida el poder. El poder tiene que venir de sí mismo. Por ejemplo, el poder tiene que venir de la sociedad civil o de una religión o de un sindicato cara al poder. No que el poder diga que bueno soy que me divido. Por sí solo. No, porque eso al final no acaba dividido. La situación tiene que ser externa. Bien pueden ser situaciones externas, bien puede ser en el propio entorno internacional. Un entorno de muchos cientos de estados no pueden hacer un estado las cosas que hace un estado actual. No puede adulterar la moneda, por ejemplo, porque en los demás países no se la cogerían. No puede ser muy rígido con sus leyes o con sus libertades, porque la gente se le masa al sitio de al lado. No puede hacer censura, porque tú censuras, pero el reino de al lado no. ¿No? Entonces, quiero decir que al final esa competencia, además, si un Estado innova o hace una cosa interesante, por ejemplo, el capitalismo no podría haber surgido en otro tipo de espacio. Porque el capitalismo es un sistema muy revolucionario. Es muy contrario, digamos, a los poderes establecidos. Es antinatural, ¿no? Es antinatural, pero aparte de eso es muy revolucionario. Por ejemplo, a los nobles allí no les hizo gracia ninguna, los terratenientes no les hizo gracia ninguna y en general se oponían a ese sistema. ¿Qué pasa? Como había en Europa muchos sitios, en un par de ellos apareció. En Flandes, en Inglaterra, en algunas zonas, etc. Y como había más sitios, pues tú podías ahogarlo en un imperio. Pero si hay muchos sitios y uno te aparece y ese sitio empieza a prosperar, a los demás no le queda más remedio que imitar. O sea, es inevitable, ¿no? No, inevitable en el sentido que si aparece una innovación, esa innovación se adopta. Y si una política es un fracaso, se rechaza. Pero el daño siempre es limitado. O sea, que siempre habría la posibilidad de que otro sitio lo copie. Claro, es que si el capitalismo lo funciona bien, el capitalismo apareció en sitios concretos y en una época concreta. El capitalismo tampoco es universal, ni aparece en todas las partes a la vez, aparece en sitios concretos. Y en sitios concretos, como funcionan tan bien, los demás no le queda más remedio que imitarlos. Si no, se quedan muy atrás. Y hasta en España lo imitó, todo el mundo tuvo que imitarlo, porque si no se quedaba atrasado, se quedaba como el siglo XVIII. Entonces tuvieron que adaptar las nuevas cosas. Que eso fue costoso, sí, que a la gente no le gusta, sí, porque no es una forma de vida natural, eso sí que lo tengo claro. Pero cuidado, formas de vida natural muchas no son. Lavarte los dientes no es natural. Claro, claro, es anti... Usar jabón y champú, eso no es natural, no es naturaleza, ni cortar el pelo. Ni afeitarlo ni cortar el pelo, eso no es natural, son cosas, hábitos de higiene, de costumbre que adquirimos y que nos va bien con ellos. Mejora lo que hay antes. Claro, porque mejora la higiene y mejora muchas cosas, pero natural no es, son cosas que leer y escribir no es natural. No, ¿Y qué porcentaje de capitalismo versus socialismo hay hoy en día en el contorno global de todo? Cada país es distinto. Si dirías un porcentaje global.
como la nuestra, es fuertemente intervenida, pero aún tiene un sustrato capitalista bastante, ¿no? A medida que se vaya reduciendo el espíritu, se va reduciendo las generaciones de capital, pues claro, eso se va sufriendo. No sufriendo en el sentido que nosotros empeoremos, sino que otros van más rápido que nosotros. Es decir, nuestra forma de vida es mejor que la de hace años, solo que otros van más rápido que nosotros. Por ejemplo, hace un par de decenios, Singapur era como nosotros. Es que ahora casi nos duplica. Irlanda, en el año 80, me acuerdo yo, era tan pobre como Galicia o más, que decir. Es que ahora casi duplica España, pero en un lapso de tiempo determinado. Es decir, nosotros fuimos mejorando, pero otros fueron más rápido que nosotros. Al final, cuando nos comparamos, parece que están mucho mejor. Aun estando nosotros mejores, están más mejor que nosotros. Es como una carrera, ¿no? Es una carrera constante. Una carrera, claro, digamos que aquí yo veo que nuestro talento, que tenemos mucho, no se le explota, no se le deja funcionar. Ya, tengo unos jóvenes en la facultad y entonces es excelente. Lo que pasa es que yo veo como que algo que no les deja, digamos, prosperar en todo lo que podrían. Hablando de esta guerra de capitalismo-socialismo, hubo un evento hace muchos años, la Guerra Fría, ¿no? En el que lo que encabezó la Guerra Fría fue la carrera espacial. Ahora se dice que hay una Guerra Fría nueva, ¿no? Entre Estados Unidos, China, Rusia, por la hegemonía del mundo. ¿Qué crees que es, si antes era la carrera espacial el principal foco, qué crees que es ahora el principal foco para determinar la hegemonía del mundo? Bueno, de momento, repito, que adopten sistemas adecuados. ¿Qué pasa? China... Hay una cosa que también que es decir que es justo decir, el capitalismo funciona bien tanto con la democracia como la dictadura. Porque repito, el capitalismo es una tecnología mental. Es una tecnología mental, como la escritura o como otro tipo de cosas. Y la escritura puede usarse para el bien o para el mal. Es decir, la escritura puede usarse en cualquier sistema o como la contabilidad. De hecho, el capitalismo básicamente es contabilidad. Si hacemos caso a eso, es simplemente organiza. Igual que la ciencia nos hace ver el mundo de una forma más racional, una explicación, usando un método. El capitalismo simplemente es ver el mundo económico con ojos racionales. Eso no es fácil de asumir ni cosa por el estilo, porque es entender que tiene que haber un beneficio, una pérdida, que si la empresa pierde, no sé qué. Bueno, y funciona en cualquier sistema. Yo creo que funciona mejor con democracia que en otro tipo de cosas. Pero bueno, con democracia, más con libertades, digamos, con libertades civiles. Porque a mí la democracia lo importante son las libertades que trae. Funciona mejor así. ¿Qué pasa? El gobierno chino actual de Xi Jinping es más intervencionista que el que había antes. Eso va a frenar a China. Pero claro, según ver los datos... China piensa que va a crecer porque sí. A ver, China tiene tiene unas bases muy fuertes. Por ejemplo, China es uno de los pueblos más ahorradores del mundo. Ahorradores del mundo. El objetivo de la mentalidad capitalista. Sí, es que eso es la base. Sí, claro. Y solo tiene que comparar. Lo que pasa es que el sistema. Lo que define básicamente la prosperidad de un país es el sistema económico. Eso es el principio, ¿no? Pero la base es aspecto. Para poder tener capitalistas tienes que tener ahorradores primero, tienes que tener una cultura más o menos comercial, tienes que tener pues, una serie de cosas. La prueba está en que las chinas, que no son la China grande, las chinas creo que había 4, ¿no? Había Taiwán, estaba Hong Kong, antes Hong Kong, ahora ya casi no estaba Macao, estaba Singapur, por ejemplo. Singapur es una población, buena parte de ella es China, son chinas que están fuera de China, todas son mucho más prósperas que la China, pero muchísimo más, ¿no? Y China crece en medida que el sistema económico le deje. Y mientras el sistema económico se liberalizó, pues China empezó a crecer, pero si tú pones otra vez un sistema muy intervencionista, muy tal, China se va a estancar. O no va a crecer tanto como crecía antes. Entonces, no llegaría a ser hegemónica. Porque es una cosa muy importante que también es eso. Para un país ser hegemónico tiene que ser rico. Es lo que dice Hoppe. Que al final los países con pueblos, los con impuestos bajos acaban siendo muy ricos y sus estados acaban siendo más ricos también. Es decir, el estado suizo es más rico que el estado español, proporcionalmente a la población que tiene. Y cobra menos impuestos. Con impuestos más bajos. ¿Y cómo es más rico? Tiene más dinero que nada, porque si tienes un pueblo muy rico y le quitas un porcentaje que sea bajo de sus impuestos, al final acaba siendo más rico que el que le quita mucho a su gente y está pobre. Pues al final, pero lo que pasa es que es una postura a largo plazo, no a corto plazo. Y digamos que es una postura sostenida en el tiempo. Digamos que Suiza u otros países son muy estables en ese aspecto. Entonces, al final acaban siendo más ricos, acaban teniendo incluso más dinero para gastar en gasto social y en otro tipo de gastos, porque tienen más dinero para hacer. Lo que pasa es que muchos estados, cuando se hacen ricos, lo que hacen es comprar armas, porque Estados Unidos es un imperio. ¿Tiene tanta gente? No tiene tanta gente. O sea, es un país grande, pero no tiene tanta gente. Hay países en el mundo de población similar. Es decir, bueno, algunos no, o más. Es decir, es porque es tan rico que puede tener el armamento de último modelo. Puede tener una tropa bien pagada, entrenada y ese tipo de cosas. No es porque sea mejor que nadie, simplemente porque es muy rico. Entonces, si China fuera muy rica, sí que sería hegemónica, pero para ser muy rica, el problema es que tiene que liberalizarse.
¿Y no crees que nunca quiten esa ventaja que ven ellos, ¿no? Que es controlar a todos por ser los hegemónicos? Claro, que están como estas cosas del control social, que le llaman, ¿no? Control La puntuación social y todo esto, ¿no? Y con el crédito social, que le ponen puntos y cosas por el estilo, ¿no? Que como toma una lata de refresco o una cosa de energético con toma alcohol, ya le bajan puntos, pues si le bajan puntos ya no le dan una beca o ya no le dan... O sea, están controlándole la vida, digamos, ¿no? Sí. Claro, ese control para mantener el poder del Partido Comunista de China está muy bien, pero para crecer económicamente no está bien. Quieren prevenir las empresas también. Claro, ese tipo de cosas facilita el control del partido, pero debilita el crecimiento económico. Y lo estamos viendo. China está creciendo, pero ya no está creciendo como crecía antes. El problema es que si no crece hasta un nivel tal, no va a poder ser hegemónico. Tiene más bazas la India. Estados Unidos aún así estaría en cabeza y seguirá. Eso Unidos de momento sigue en cabeza. ¿Qué pasa? Claro, como decía Durosel, todo imperio perecerá. Porque al final, eso lo explicó un viejo autor hace mucho tiempo, se llama Paul Kennedy, en Auge de Decadencia de Ciesas. Creo que lo va a reeditar ampliado dentro de poco, o dijo él que iba a hacer. Pero bueno, de momento está ahí, es fácil de conseguir. Explica, bueno, cuando un imperio crece es el overstretch, es demasiado grande. Al final tiene peleas en todo el mundo. Al final, Estados Unidos que pinta en Vietnam una guerra, que pinta una guerra en Afganistán, pero al final te metas en líos en todo el mundo. Está todo el día arruinándose y gastando. Y tiene un montón de frentes, ¿no? Y al final eso acaba por pasar factura. Sobre todo si la economía no crece al ritmo previsto. Y al final, el propio gasto militar, piensa que, por ejemplo, la salida del dólar del euro, perdón, del dólar del oro en el 73, 71, creo que fue cuando fue Nixon, ¿no? Fue causada por la guerra de Vietnam. Tanto tuvo que gastar, tal cosa por el estilo, que al final tuvo que quitar el anclaje al oro, si no, no podía financiar. Claro, además Estados Unidos es de los pocos países que ha tenido muchas guerras y tal, pero en su territorio nunca le han manchado, por así decirlo, la primera guerra mundial, la segunda... En tuvo una guerra con Inglaterra, pero claro, mientras estaba así fue cuando pudo prosperar, pero después empezó a meterse en todo cuanto tipo de lío, empezó a crear un imperio de bases por todo el mundo, y al final cualquier conflicto que hay en el mundo ya llaman a Israel, pues ya Estados Unidos allí y tal, no sé qué país, a Estados Unidos también allí también, a Taiwán, tal. Claro, al final estás gastando en guerras que te acaban desgastando. Claro, es un gran beneficio para ti. Es como usted decía, de las colonias, ¿no? Que al final las colonias es un mérito de honor y tal, pero que al final te cuesta dinero, sales perdiendo. No, cuesta dinero, pero eso lo dijo de Israel, el primer ministro británico. Las colonias son una piedra de molino al pescuezo. Y aún así mira todas las que tienen, todas las islas aún y todo, ¿no? Los británicos. Sí, pero normalmente no le dan beneficio, no le dan gasto, las tienen que mantener. Es decir, no todas ellas son muy productivas. La prueba está del colonialismo es que hay un autor, que es Paul Bairoch, que el libro no está traducido, los mitos y paradojas de la historia económica. Explicando, vamos a ver, señor, los países europeos que no tuvieron colonias de Europa Occidental son mucho más ricos que el resto. Totalmente, sí. Pero aún así, los países europeos, cuando perdieron las colonias, ninguno de ellos se derrumbó. Y en España, es un tópico, pero cuando España pierde Cuba en el 98, Cuba y Puerto Rico, Filipinas en el 98, el papel español en la bolsa, o sea, la deuda pública empezó a subir como la espuma. Y eso no te lo cuento. Y empezó una época de prosperidad económica sin precedentes en mucho tiempo. Desde 1898 hasta 1918. Y no tiene que ver solo con la guerra mundial, tiene que ver con que empezó a prosperar España muchísimo, precisamente porque se quitó esos lastres de estar en guerras, de mandar a la juventud a pelear en guerras en todo cuanto sitio del mundo, y las colonias al final no te aportaban nada. Bueno, aportaban para algunas personas, pero no para el conjunto de la población. Mover un barco, una flota de barcos hasta allá América del Sur para pelear o para defender debe ser carísimo. ¿Y para qué? ¿Cuál era el beneficio? No había rentabilidad. Nada. Para algunas personas, pero no para el país. Repito, Suiza nunca tuvo una colonia, Noruega nunca tuvo una colonia, Islandia nunca tuvo una colonia, Irlanda nunca tuvo una colonia, es más, lo fue. Estamos hablando de los países más ricos del mundo, de Europa y varios de ellos del mundo, ¿no? Sí. El que las tuvo más grandes y más tiempo fue Portugal. No, Brasil ahora, ¿no? No, porque cuando éramos pequeños íbamos a Portugal, nos daban un mapa, decían Portugal no es pequeño, entonces nos daban un mapa a toda Europa, y que había toda Europa en las colonias, en Angola, Mozambique, en Cabo Verde, etc. Tenían colonias grandes, y las tuvo hasta el año 75, ¿no? Hasta el 74, que se cumple ahora los 50 años. Y estuvo. ¿Qué pasa? En Portugal se desangraban guerras. Daban guerra. Está como en Angola, tenía guerra en Mozambique, estaban en guerra. La juventud, en vez de estar así cazando YouTube, tenía que estar ahí con un fusil en la mano, en medio de una jungla a pelear con la gente. Menuda gracia. ¿No? Y desde que las perdió, ella empezó a prosperar. El ser humano, desde que surgió el ser humano moderno, la primera forma de gobierno fue las tribus y la hegemónica luego fue la monarquía y ahora son el estado actual. Sí. ¿Tú crees que esto en algún momento en la historia llegará a acabar
que la forma de Estado, o sea, de gobierno sea el estatismo y que ese imperio caiga y que haya otro? ¿O lo ves imposible? Es un viejo debate también, estamos hablando del futuro, y el futuro no es como, por desgracia no se puede conocer, por desgracia por suerte, no se puede Pero conocer. de la monarquía pasamos al Estado, o sea, hubo un cambio. Es que los cambios no se pueden dar en muchas direcciones, no se sabe lo que puede venir. La tesis de Van Crevel, en España no está traducido, The Rise and Fall of the State, la auge y caída del Estado. Él dice que el Estado es un historiador y teórico militar de Israel. Su tesis es que el Estado moderno va a mutar, porque el Estado está diseñado para combatir a otros como él. Pero recuerde que la raíz del Estado es de la guerra. El que el Estado está diseñado es una máquina de guerra en su origen. Después fue asumiendo funciones, pero en origen es una máquina de guerra. Es una máquina para reclutar gente, tropas y financiar esas tropas. De hecho, el Estado moderno, el sistema fiscal actual se construye no para ayudar a los necesitados, ni para redistribuir, ni cosas por el estilo, sino se construye para financiar las guerras, por ejemplo, de España en Europa, y a su vez el Estado francés también, para defenderse del español, crea su propio sistema fiscal, etc. Eso tiene también un libro al respecto, ¿no? O diría otro. Entonces se crea este sistema fiscal. Entonces, pero está diseñado el Estado para combatir a otros estados. ¿Qué pasa si los enemigos son de otro tipo? Por ejemplo, desde piratas, desde bandas de narcos, desde, yo qué sé, terroristas que operan en red, porque el terrorismo moderno no actúa que tiene un espacio y desde allí pelea, ¿no? Muy organizados. Está organizado como una red. Entonces, claro, usted a lo mejor tiene uno, yo que sé, de Al-Qaeda de vecino, es un ejemplo, ¿no? Sí. Pero no lo sabe, es decir, entonces, pero lo tiene aquí dentro. Entonces, ¿cómo lo combate? Con un tanque. Y eso no se puede combatir con un tanque. Tienes que combatirlo con inteligencia y con organizaciones parecidas a las de ellos. O sea, ¿cuáles son las principales estrategias que adoptarían los estados modernos? No, digo que el Estado moderno es muy grande para atender ese tipo de cosas, ¿no? Estamos viendo por desgracia en Israel. Jamás es una cosa rara, es una cosa criminal, pero es una cosa rara, no es un Estado, es una especie de banda, pero un poco más sofisticado, un casi Estado, pero sin ser un Estado. Pero aún no tiene forma de Estado. Y Israel es un Estado. Jamás hace la salvajada. Bueno, Israel responde con toda la fuerza de un Estado. Pero claro, es una fuerza, digamos, como más burda, como más bruta, porque no puede modular. Normalmente lo que se haría, pues, sería acabar selectivamente uno por uno con los criminales, ¿no? Eso lo haría una mafia. Una mafia diría, ¿quién me atacó? Tal, fulano, tal, de jamás. Uno por uno. Y no escalarlo, ¿no? O sea, darle la dimensión adecuada. Por ejemplo, cuando la operación Atalanta, había unos piratas allí en el Índico con Zodiacs, que iban así muy rápido y así, son piratas somalíes, ¿no? Que iban con unos rifles y asaltaban barcos de petróleo, barcos así comerciales, digamos, ¿no? Para acabar con eso, pues mandaron fragatas, mandaron buques, mandaron aviones. No es demasiado mandar una fragata para mandar un macho. Es excesivo. ¿Qué? Excesivo es costoso y no parece lo más eficaz, ¿no? Total. Como tirar una bomba para matar una mosca, ¿no? Claro, acabas con la mosca, ¿de acuerdo? Pero ¿a qué coste y el daño que hace? Claro. Y a lo mejor ni acabas con la mosca. ¿No? Entonces, ¿qué hicieron? Modularlo. Contrataron mercenarios, en cada buque que pase por allí, tienen 3, 4 mercenarios con armamento automático, pero bien entrenados, pensados para pelear con ese tipo de barcos pequeños, no pensados para este tipo de cosas. Pero al final tuvieron que modularlo, tuvieron que recurrir, digamos, a una solución privada, ¿no? ¿Pero eso es legal? En plan, ¿un Estado puede comprar un mercenario? Sí, montan en unas islas que hay allí, no sé si en las Maldivas, unas islas que hay allí, montan allí y después el Índico y otro, luego van con mercenarios, con 4 mercenarios o así, bien armados, con ametralladoras, cosas por el estilo, con armamento ligero, pero no con aviones de caza. Ya. ¿No? Demostrando que lo privado se gestiona Lo mejor. que estoy diciendo es que, por ejemplo, Israel está actuando para la amenaza que está atacando como sabe hacer un Estado, porque está diseñado para atacar con tanques, aviones, por supuesto, y porque está matando a población civil, está haciendo un montón de cosas, porque no puede modular la respuesta. Claro. Pero no, eso lo dice Van Crevel, que es un militar israelí, y lo más o menos lo reafirma. Y de ahí vienen los problemas. Claro que puede ganar la guerra, pero ¿a qué coste? Están como haciendo un all-in para algo que ha sido un pequeño... No, pequeño no, fue grande, pero repito, puedes devolvérsela también de una forma también más modular. ¿No? Cuando es un atentado, por ejemplo, de tipo los que hay en Francia, los que hay en Francia, pues por el estilo, al final, 10 personas te pagan un país entero. Puedes suspender los vuelos, cortar la carretera. Al final, 10 personas te causan daños por a lo mejor 1.000 millones. Totalmente, sí. ¿Y cómo pueden frenar eso los estados modernos? No, por eso digo, lo que dice Van Crevel es que el Estado tiene que modularse. Y dice, si el Estado moderno tiene que modularse, tiene que cambiar su forma también. Vale. Esa es la tesis de que en el futuro los estados tendrán otra forma. Es una hipótesis de futuro, ¿no? Por ejemplo, cuando fueron estos atentados,
la mafia cosa dijo, déjanoslo a nosotros. Déjalo a nosotros. Claro, dijo así. Pero el debate es, ¿quién está mejor preparado para combatir ese tipo de cosas? Sí, la gente que privados. no... Claro, los privados que no tienen, por así decirlo, que luego dar explicaciones a No, nadie. el que tiene mejor información, seguramente, pueden penetrar mejor. Es decir, ¿no? Y seguramente el debate es ese, está abierto. Si el Estado se va a modular, por ejemplo, los narcos, ese tipo de cosas así, ¿no? Es decir, ¿el Estado se va a modular o va a seguir siendo, digamos, un ente pensado para combatir contra otro Estado? Combatir contra otro Estado, por ejemplo, Ucrania y Rusia tienen... Esa es la prueba. El Estado está diseñado para financiar armas ofensivas, los dos, pues para combatir una guerra comercial. Pero ¿cuándo los enemigos no son comerciales, que son asimétricos? Esa es la pregunta que hace Van Cleves, ¿no? Que es lo que abre el debate, que abre un debate. Tiene un blog muy interesante, que no es muy conocido, pero en España creo que no, tiene muy poca cosa traducida. Tiene un libro sobre abastecimiento en la guerra. Pero es un militar muy interesante porque, repito, que dice que el Estado tiene que cambiar para atender a las nuevas formas de delito. No porque la policía no sea incompetente en cosas por el estilo, sino porque no está diseñada para combatir a crímenes de nuevo. Además, está siempre, entonces tiene que hacer policías o formas de defensa. No quiere decir que no haya formas de defensa, tiene que cambiar la forma. Igual que se cambiaron los ejércitos con el tiempo, cambiaron las policías con el tiempo, tiene que modularse para nuevas defensas. Entonces, eso obliga a tener un Estado nuevo. Porque la tesis de Van Cleves, repito, que el Estado es un diseño básicamente de guerra, que después fue asumiendo funciones sociales y funciones educativas o lo que quiera. Pero la base del Estado es la guerra. Vale, su origen. Gracias, profesor. Y ya una de las últimas preguntas, porque ya vamos a... queda un minuto dos, sí. Mucha gente pregunta, claro, que cómo se financiaría, cómo funcionaría la seguridad privada y la sanidad en todo esto del anarcocapitalismo. ¿Cómo podría así de manera rápida explicarlo? A ver, como la comida y el vestir. Nos olvidamos de una cosa. Carlos Cipolla, cuando habla en la historia económica de Europa Occidental, dice que el 90% del salario de un trabajador en la Edad Media era para comer. Este porcentaje se redujo mucho. De hecho, no creo incluso que un gasto muy joven, el de hoy, sea la comida. No, total. Entonces, que antes tendría que ser la comida. Ni siquiera el vestir, salvo que usen ropas de marca y cosas por el incluso más barato. Te daría. Vale. La pregunta es cómo la comida bajó, cómo la ropa bajó, cómo la informática bajó, cómo los automóviles bajaron y por qué la sanidad y la educación no bajan. Buena pregunta. Gestión privada versus pública. Claro. No, porque, a ver, eso es lo que hay que preguntarse, ¿por qué no bajan de precio? Porque lo ideal sería poder comprar la sanidad como la comida, que fuera un bien. Es decir, eso no quiere decir que un médico cobrara mal, un cocinero bueno cobra bien, o un fabricante de alimentos cobra bien. Pero ¿por qué no se puede modular o cambiar la forma de prestar la sanidad? Hay que ser el debate. Estamos teniendo una sanidad pensada para el siglo XIX con un hospital, con una serie de cosas así, ¿no? Claro. Yo compararía, por ejemplo, la sanidad, digamos, estatal con la sanidad privada. La sanidad privada, hay cosas que son privadas en el sentido de, por ejemplo, los dentistas, los oculistas, hay muchas cosas de cirugía estética. ¿Cómo evolucionan estas y cómo evoluciona la sanidad normal? Pues digo, porque son servicios sanitarios todos. Sí. ¿No? ¿Cómo evolucionan en precios y en calidad y cómo evolucionan unos y otros? Yo creo que unas evolucionan pues, de una forma más modular, etcétera, abaratando precios, incluso por el estilo, y otras, en cambio, no. Pero precisamente porque es un sistema que no hay competencia. Es muy difícil innovar, o cuesta mucho innovar o mejorar, o cuesta mucho cambiar incluso la forma de trabajar. Lo ideal sería esto, y solo el debate que teníamos que tener. Lo normal sería la sanidad normal, la que gastamos casi siempre. Todos se refieren a pagarla directamente, como pagamos un taller mecánico, sí. Y tener seguros para daños catastróficos, cosas muy caras. Por ejemplo, igual que tenemos un seguro de incendios, o tenemos un seguro de una cosa por el estilo en la casa, normalmente no se incendia. Los gastos de la casa los muy buenos. Nosotros tenemos un seguro por si hay una enfermedad muy cara, inhabilitante, un trasplante, una cosa que cueste mucho dinero. Entonces sería un seguro. Como esas cosas son relativamente cuantificables y no son muy, gracias a Dios, no son muy comunes, muy frecuentes, se puede asegurar perfectamente contra una enfermedad cara y los gastos cotidianos pagarlos al mercado y con competencia, ¿no? Sería esa la sanidad, ¿no? Y la defensa, lo que se llama seguridad, en el sentido estricto, ya la estamos haciendo en privada. Ahora mismo. Sí. Entonces, el 90% de su seguridad es privada. Seguridad es una puerta, seguridad es una reja, seguridad es una alarma, seguridad es un perro. Seguridad es comprar casa en un barrio tranquilo y si se paga en el mercado, ¿sí o no? Sí. Pues están comprándola ya, ¿no? Y están haciendo uso de una serie de bienes y servicios. Después son conductas que ustedes toman, pues determinados barrios no voy, determinadas horas no ando por ahí, determinadas joyas no las exhibo. Es decir, son cosas que son de... Ya están efectuadas. El Estado lo que hace es, en caso de que usted cometa algún crimen,
detener o disuadir al delincuente. Pero cuidado, normalmente en el momento del crimen la policía no está. Claro, claro. No, y ustedes lo saben. Por lo tanto, toman precauciones. Ahí está lo privado. No porque no dejan la puerta abierta de su casa. No. Claro, pero eso es privado. Eso es una herramienta privada, una puerta blindada es una herramienta de seguridad también. Y están comprando muchas cosas. Hay zonas donde la gente deja las cosas, no hay ni vallas, tal, porque no hay delincuencia, por lo que tú dices, es una zona muy concreta, tal, y hay más seguridad. Al final es una sensación, ¿no? La seguridad es una idea. La seguridad la hace básicamente, lo explicó Jane Jacobs, tampoco se le hace mucho en actividades de grandes ciudades. Lo que explica, la seguridad la hace la gente. No, el Estado, repito, tiene una función después del crimen. Aunque lo que debería hacer, por ejemplo, también es ayudar a la prevención. A veces dan consejos buenos cuando hacen campañas. Yo creo que ahí es muy importante y están actuando correctamente. Pero la función de la policía es después, cuando hace el crimen, detener al delincuente, juzgarlo y castigar. Pero para que no nos pase eso, nosotros tomamos muchas precauciones. Y esa es la idea también. Y tomamos una serie de medidas. Lo último, muy rápido, que solo es una pregunta personal. ¿Usted es consciente de que en Internet, y sobre todo a la gente joven, y para nosotros y para mucha gente, es una leyenda de Internet y que es un ídolo absoluto? Un ídolo absoluto. No sé nada, hombre, no sé nada porque yo no tengo... Yo no ando estas cosas. Entonces... Claro, queríamos saber si eres consciente porque alrededor de tu figura hay mucha gente joven que le idolatra. No, a mí mismo me cambiaste. Esas cosas no me gustan. Soy una persona normal y corriente. Soy un profesor normal y corriente de todo. Pero muy influyente. Ni siquiera soy bueno. Es decir, hago lo que sí, le pongo interés al asunto y me gusta hacerlo bien, pero no creo que sea bueno. Lo que pasa es que yo no ando mucho en estas redes, entonces no me entero de estas cosas. A veces algún chico me escribe o me habla. Si algún día se busca, va a alucinar entonces en colores. Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo, Miguel. Gracias a ustedes y fue un honor tratarlos. Además, tengo que felicitaros que hicieron muy buenas preguntas. Pues muchas gracias. Mira. Es un honor. Y fue muy dinámico. O sea, creo que se les da bien el oficio. Muchas gracias, y de la manera que humildemente nos contestaste, todo, que un honor para nosotros y muchísimas gracias por tu tiempo, sobre todo, que es muy valorado. Y por el suyo y lo que ahorraron del viaje, tomo una estrella Galicia. Nosotros queríamos ir ahí porque obviamente conocerte en persona sería incluso... No, sí, pero digo, hacernos venir después para tener solo una hora. Ya, nosotros lo haríamos. Es un detalle para... No, hombre, sí, pero también me sabe muy mal... Ya, le entendemos. No tratarnos bien, porque de verdad que no puedo. Ahora tengo una reunión ahora, porque claro. Van a buscar huecos. Bueno, pues vamos, nos damos más que satisfechos. Muchísimas gracias por su tiempo, Miguel, y que tenga un grandísimo día, ¿vale? Igualmente, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Hasta luego. Chao. NPC Hunters, Free Mind.